Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, Doc. Sí se lo escucha. Ya. Sí. La señorita Sí, Doc, sí Valle. se le escucha. Ya. ¿Ya estamos, señorita Valle, o no? ¿Están todos o no están? Perdón, Doc, no le escuché. Sí están todos. Doc, no sé, creo que es mi internet, pero le escucho trabado. Híjole. ¿Los otros compañeros me escuchan? Sí, Doc, sí está bien. Entonces es el internet de la señorita Valle. Ahí sí le escucho, Doc. Ajá. Ya se compuso. Bueno, vamos a comenzar con la clase de ahora, ¿verdad? La última vez habíamos visto la parte ya como cómo atender a una paciente que viene por un problema ginecológico. Un gran porcentaje de problemas ginecológicos, de patologías ginecológicas, están relacionadas pues justamente con lo que son variaciones, alteraciones, incluso fisiológicas, no se diga patológicas, de lo que es el ciclo menstrual. Para llegar a ver el ciclo menstrual tenemos que hablar algo sobre, en general, el ciclo menstrual está incluido dentro de lo que llamamos en ginecología la fisiología de la reproducción. Entonces, iniciemos diciendo que la reproducción es el proceso fisiológico desarrollado por los seres vivos para garantizar la perpetuación de la especie más allá de la muerte individual. ¿No es cierto? Creo que está entendida esa definición. En los vertebrados, la reproducción tiene su base funcional ¿dónde? En el eje hipotálamo-hipófisis gonadal o hipotálamo-hipófisis gónadas. Ninguno de estos ejes actúa independientemente. Existe una óptima coordinación e interrelación entre estos importantes elementos que se los conoce como elementos neuroendocrinos, ¿no? La función reproductiva, pues, no mantiene actividad toda la vida. Eso también es sabido. No es que nacemos hasta que morimos, podemos tener actividad reproductiva, ¿no? De hecho, los límites de la vida reproductiva se establecen ¿en dónde? En la pubertad y en el climaterio, hablando de las mujeres, ¿no? Quizás en los varones diríamos la andropausia, aunque los varones podemos incluso pues tener un poquito más de espacio en relación a la reproducción, mucho más allá que las mujeres. Los sistemas de regulación que van a determinar la activación o supresión de esta función reproductiva son distintos. Conocemos, y en su momento hablaremos más específicamente de la pubertad, pues este periodo, esta etapa biológica de la vida es consecuencia de un proceso de maduración del sistema nervioso central. El climaterio, en cambio, se relaciona con el agotamiento de las células germinales ubicadas en los ovarios, en las gónadas femeninas. La función del eje hipotálamo, hipófisis, ovarios, ¿sí? Entonces, está dada, pues ustedes recuerdan, no creo que tengo que estarles insistiendo, ustedes ya estudiaron clínica endocrinológica y con muchas de las fisiologías hormonales se habla de los famosos feedbacks, ¿no? Entonces, hablando en la parte femenina, pues el ciclo ovárico es lo que va a darnos la foliculogénesis, o sea, el aparecimiento, la síntesis de los folículos a partir de los ovarios. De ahí viene el ciclo hormonal, que ustedes recuerdan, pues, por ejemplo, las hormonas de ovarios, ¿no? Hablemos de estrógenos, progesterona, ¿sí? Cuando pueden generar los estímulos por feedback a hipotálamo. Hipotálamo libera el factor hormonal GnRH y estimula hipófisis para que libere FSH, LH. Quiero decir, cuando está deficitario de hormonas, digo, ¿no? Los ovarios. Y esto estimula para que sinteticen las hormonas. Si hay hormonas, en cambio,
En azul, pues, es el feedback negativo para que deje de enviar los estímulos hipotálamo, hipófisis. Las actividades generales de este eje, pues el hipotálamo actúa sobre hipófisis a través de la neurohormona, la GnRH, antiguamente, muy antiguamente conocido como factor liberador de gonadotrofinas, pero solamente les comento, no es porque tenemos que decirlo así, es una neurohormona, la GnRH, que es la que va a estimular la liberación de las gonadotrofinas de FSH y LH. La hipófisis sintetiza las gonadotrofinas de FSH y LH. Estas a su vez van a estimular al ovario. El ovario, a través de sus hormonas, como son los estrógenos y la progesterona, van a ser los que regulen, pues, los cambios a nivel del endometrio en el útero, ¿sí? Hay otras hormonas, como las hormonas tiroideas y las suprarrenales, que ejercen o pueden ejercer influencia también en la función reproductiva, ¿no? El hipotálamo realmente va a ejercer una acción rectora, la hipófisis como glándula reguladora, o sea, el rector el hipotálamo, la que regula la función, la hipófisis, y el ovario es la glándula periférica que mantiene una perfecta coordinación entre sus acciones. Estos tres elementos del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. La interacción hormonal, pues, que se da en los procesos de retroalimentación positiva y negativa, establecidos en tres circuitos. Un circuito largo es la retroalimentación positiva y negativa entre las hormonas ováricas, el hipotálamo y la hipófisis. Ya dijimos, hay hormonas, retroalimentación negativa para que no se siga estimulando el eje hipotálamo-hipófisis. No hay hormonas, entre comillas, no hay, no siempre las hay, pero hay déficit de hormonas fisiológicamente, se genera la retroalimentación, entonces hipotálamo estimula a hipófisis para que libere las gonadotrofinas. Un circuito corto, retroalimentación negativa principalmente entre las hormonas hipofisarias e hipotalámicas. Un circuito ultra corto relacionado con la inhibición de la hormona liberadora de su propia síntesis en el hipotálamo. ¿Sí? Entonces son tres circuitos que realmente regulan esta interacción de todo este eje que estamos hablando. La interacción o esta interacción entre el hipotálamo, la hipófisis y ovarios se da, pues, en las diferentes etapas de la mujer. ¿Desde cuándo? Desde la vida embrionaria, la niñez, la pubertad, la edad reproductiva, el climaterio y la vejez. En todas estas etapas, entonces, se va a dar esta interacción entre hipotálamo, hipófisis y ovarios, ¿no? Entonces, lo que decíamos en ese esquemita chiquita, pues aquí tenemos un poquito más grande como para recordar, ¿no? El eje hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿sí? Que puede ser estimulado por el circuito largo para cuando hay falta o déficit de las hormonas, pero déficit fisiológico nos referimos, para que hipotálamo a través de GnRH estimule la liberación de FSH y LH, y estas a su vez van a estimular a las gónadas para que comience a producir en la primera fase del ciclo más estrógenos y en la segunda fase del ciclo más progesterona, ¿sí? Si estamos en este sentido ya con las hormonas, el circuito también va a dar la retroalimentación negativa para que no se siga estimulando. Entonces, aparece, o no es que aparece, sino que tenemos que está involucrado en toda esta interacción, por supuesto, en la mujer, el ciclo menstrual, ¿no? La menstruación, ¿qué es? Constituye o es la eliminación periódica de sangre y endometrio exfoliado causada por el rápido descenso de la producción ovárica, principalmente de progesterona y estrógeno. En definitiva, el descenso de la producción ovárica de las hormonas propias, ¿no? ¿Qué ocurre cada ciclo en ausencia de embarazo? La menstruación aparece en ausencia de embarazo. Duración promedio del ciclo, 28 días, con una media de entre 25 a 36 días.
Sangrado, ¿cuántos días? 2 a 6 días, una media de 4 a 5. Volumen de sangrado entre 20 a 16 mililitros por día, ¿sí? El ciclo se divide en 3 fases generales. Entonces, por favor, quisiera que vayan. Ustedes ya lo saben, habrán leído, etcétera, sí, pero ya aquí vamos a tener que ir entendiendo, a veces no lo que teníamos bien captado el asunto, pero vamos a ir fase por fase, sí, para que quede bien clarito, capaz de que la próxima vez, cuando hablemos, por ejemplo, de alteraciones del ciclo en cuanto a sangrados o en cuanto a falta de sangrados, entendamos bien qué parte del ciclo es la que va a estar alterada o deficitaria en relación al juego hormonal, ¿no? Entonces tenemos 3 fases generales. La fase folicular o preovulatoria, ¿sí? Fase folicular o preovulatoria. La fase ovulatoria y la fase lútea o posovulatoria. Son las 3 fases del ciclo menstrual. Folicular, ovulatoria y lútea. O puede decir preovulatoria, ovulatoria y posovulatoria. La fase folicular tiene una subfase que es la fase temprana o subfase temprana. En esta fase o subfase hay un crecimiento de los folículos que han sido reclutados por aumento progresivo de la producción de FSH. ¿Qué quiere decir? Que FSH aumenta su producción y va a ir estimulando en la fase temprana de la fase folicular en ovarios el crecimiento de los folículos pues que fueron reclutados, ¿no? La hipófisis en esta fase contiene poca FSH y LH y la producción de estrógenos y progesterona en los ovarios es baja. Hay producción, pero hay producción baja, ¿no? En la fase temprana de la fase folicular. Los niveles de LH van aumentando lentamente, lo cual comienza 1 a 2 días luego de la elevación de FSH. ¿Qué quiere decir? FSH se eleva. Después de 1 a 2 días también comienza a elevarse la LH, pero de forma muy lenta. Ya vamos a ver por ahí unos esquemas. Los folículos ovarios incrementan la producción de estradiol, ¿sí? Los que producen las hormonas, los estrógenos, en este caso el estradiol, pues son los folículos que están creciendo en la fase temprana de la fase folicular. Este estradiol estimula por retroalimentación síntesis de LH y FSH, pero puede inhibir su secreción. O sea, el estradiol como tal estimula que se sintetice LH y FSH en hipófisis, pero si usted tiene suficiente cantidad de estrógenos puede inhibir que se secreten las hormonas. Después de esto viene la fase tardía de la fase folicular. El folículo, los folículos crecieron en la fase temprana, pero se selecciona un solo folículo y el folículo seleccionado va madurando y dentro del folículo acumula los óvulos, ¿sí? Los óvulos de la granulosa que también secretan hormonas. Los niveles de FSH que estaban aumentados, ¿sí? Y luego aumentó la LH, van a ir disminuyendo y los de LH se afectan menos. ¿Qué quiere decir? No es que disminuyen, sino que no se afectan en disminución los de LH. Los folículos en desarrollo producen una proteína que se llama la inhibina, la cual inhibe ahora sí la secreción de FSH, pero no la de LH. O sea, en la fase folicular tardía, cuando el folículo ya va madurando, va acumulando los óvulos, ¿sí? La inhibina de los folículos propios, de los propios folículos, hace que se inhiba la secreción de FSH por parte de hipófisis, pero no la de LH. O sea, la de LH sigue secretándose, ¿no? Los niveles de estradiol aumentan de manera exponencial. En resumen, en la fase folicular van creciendo los folículos,
Luego se selecciona un folículo, va madurando y acumula óvulos. La FSH disminuye, la LH sigue secretándose y los niveles de estradiol producidos en esta fase van aumentando de manera exponencial. Hablando del crecimiento folicular, que decíamos que en la fase temprana hay crecimiento de los folículos, en este crecimiento folicular también hay una fase inicial del crecimiento, una fase de crecimiento tónico o uniforme, una fase dependiente del estímulo de FSH, y una vez que se ha completado en la fase inicial, el crecimiento estuvo uniforme y el FSH estimuló ese crecimiento, entonces viene la fase de ovulación generada pues o dada por el folículo que maduró, ¿no? Entonces viene la fase ovulatoria, es la segunda fase del ciclo. Se elevan los estrógenos, niveles de estrógenos. Comienzan, entonces, una vez elevados los niveles de estrógeno, comienza a aumentar los niveles de progesterona. La LH que estuvo almacenada es liberada en cantidades máximas, ¿sí? Y se produce la oleada de LH. Esta oleada de LH es lo que se conoce como el pico de LH en la fase ovulatoria. La oleada de LH en general 36 a 48 horas, ¿sí? Con menos incremento de FSH. La oleada dura más o menos este tiempo. Entonces, la LH ha subido en la fase ovulatoria y se incrementa menos la FSH. Esta oleada se da ¿por qué? Porque hay el incremento del estradiol, entonces a través de retroalimentación positiva va a provocarse el pico de LH que dispara la secreción de LH por parte de los gonadotrófos en la hipófisis, ¿no? O las células gonadotróficas. Durante el transcurso de la oleada, los niveles de estradiol van disminuyendo para que los niveles de progesterona sigan aumentando. Esta oleada de LH, que además estimula las enzimas que inician la degradación de la pared folicular, ¿sí? En otras palabras, la oleada de LH estimula, en otras palabras, es parte coadyuvante de la ruptura folicular, porque estimula las enzimas proteolíticas del folículo, perdón, para que se vayan rompiendo. Y de esta forma, ¿qué pasa? Se libera el óvulo, proceso que se da dentro de las 16 a 36 horas luego de la ruptura, ¿sí? Entonces, en resumen, pues en la fase ovulatoria tenemos que se elevan los niveles de estrógeno, comienzan a aumentar la progesterona, la LH se libera en forma de pico y va a ser, en otras palabras, la causante de la ruptura folicular para que se libere el óvulo, en otras palabras, la ovulación. De hecho, el proceso completo de desarrollo de un folículo, desde la etapa de reposo hasta la de folículo preovulatorio, dura aproximadamente 85 días. De pronto podríamos decir, hijo, 85 días, pero si el ciclo como tal dura pues 28 más o menos 5. 85 días, o sea, que quiere decir que de ciclos anteriores, por favor, ¿sí? Ya hay indicios de que comienza el desarrollo folicular, de ciclos anteriores con días anteriores al ciclo que va a desarrollar ese folículo. ¿Qué quiere decir? Que cada mes, en cada ciclo, los folículos que van desarrollándose ya estuvieron comenzando su desarrollo, digan ustedes, unos 60 a 80 días antes, ¿no? Luego viene la fase lútea o postovulatoria. El folículo dominante, o sea, el que generó la ovulación, se transforma en cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, luego de la liberación del óvulo. Esta fase dura en promedio 14 días desde la ovulación, luego de lo cual, en ausencia de embarazo, este cuerpo lúteo, que no es más que el resto del folículo, se degrada, se da una luteolisis, ¿sí?
El cuerpo lúteo secreta, en este caso, principalmente progesterona en cantidades crecientes. Se alcanza un pico de 25 nanogramos día, 6 a 8 días posovulación. Repito, el cuerpo lúteo secreta progesterona en cantidades crecientes, alcanza un pico de 25 nanogramos día a los 6 a 8 días posovulación. En picogramos es 125 a 250. La progesterona, ya en esta fase posovulatoria, como estaba aumentada, va a ser la que se encarga de estimular el desarrollo del endometrio secretor necesario para la implantación del embrión. Pero esto solo cuando hay embarazo, ¿sí? En otras palabras, la progesterona es la que prepara ese endometrio, ¿sí? Para que haya la implantación del embrión cuando se ha producido el embarazo, ¿sí? En esta fase aumenta la temperatura corporal 0,5 grados centígrados por efecto de la progesterona que tiene una acción termógena. Probablemente, quizás leyeron, les dijeron alguna vez, han oído hablar, que una de las formas de saber que una mujer puede estar ovulando es más o menos pues tomarle la temperatura, ¿sí? En la mitad del ciclo, ¿sí? O sea, contando desde el primer día de la última menstruación. Le tomamos la temperatura y si una mujer, pero para lo cual es necesario saber cuáles son los valores promedios de temperatura que esa mujer maneja, ¿no? En condiciones ambientales estables y todo eso, supongamos que tiene 36,5 regularmente, le tomamos la temperatura y tenemos 37, ¿sí? En esos días está aumentada la temperatura, quiere decir que está en la fase de ovulación y posovulación por efecto de la progesterona, ¿no? En esta fase los niveles de LH y FSH ya van disminuyendo. Si no hay embarazo, los niveles de estrógenos y progesterona van disminuyendo al final de esta fase. Y el cuerpo lúteo degenera, ¿sí? De lo que era amarillito, degenera en un cuerpo blanquito. Ese es el cuerpo albicans. Si no hay embarazo, el cuerpo lúteo se hace blanco, en definitiva. Si hay implantación, el cuerpo lúteo no se degrada, permanece funcional en la gestación inicial, apoyado por la gonadotrofina coriónica humana, con que comienza a producir el embrión en desarrollo, ¿sí? Repito, si ha habido implantación, pues el cuerpo lúteo no se degrada, no se hace albicans, permanece funcional en la gestación inicial, apoyado por la gonadotrofina coriónica humana, que es producida ya inicialmente por el embrión. Entonces, un poquito de resumen, pues, en las fases dependientes de las gonadotrofinas: reclutamiento folicular, selección del folículo, dominancia del folículo dominante, valga la redundancia, se forma el folículo preovulatorio, luego de las fases que hemos hablado, se da la ovulación, luego se va el cuerpo lúteo y la luteolisis si no ha habido embarazo, ¿no? Entonces, estas gráficas ustedes probablemente las han visto en múltiples ocasiones, ¿no? Vamos a repetir lo que hemos hablado en teoría, por así decirlo, pues con gráficas. Fíjense ustedes, ¿no? Tenemos que la FSH comienza a aumentar, si bien va descendiendo, pero sigue activa. La LH comienza a aumentar, ¿sí? En los días preovulatorios. Asumimos con estos números que es un ciclo normal de 28 días, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos? Que la LH va subiendo, subiendo durante la fase preovulatoria, y de aquí se desprende la oleada de LH o el pico de LH, donde hay una producción máxima, ya vamos a ver, de estrógenos, para que se produzca la ovulación. Todo esto es la fase preovulatoria, ¿sí? La FSH también es la que va estimulando la producción de estrógenos, si bien se eleva en la fase ovulatoria, pero no es mucho como la del pico de la LH. Luego, las dos disminuyen, se mantienen estables hasta la finalización del ciclo y nuevamente comenzar con estas variaciones.
hablando de estas. Entonces, fíjense, las fases del ciclo ovárico, tenemos pues la fase folicular, ¿sí? Que más o menos, pues en término promedio, se extiende hasta el día 10 y o 13. Pero dentro de esta fase folicular ya comienza la fase ovulatoria, ¿sí? Que tendríamos entre el día 10 y el día más o menos 17 a 18, la fase ovulatoria. Luego comienza la fase luteal, o sea, donde decíamos que el cuerpo lúteo se formó y todo eso, ¿sí? Que va incluido desde el día 15, 16 hasta terminar la fase del ciclo. Sí, la fase de terminar el ciclo, perdón. ¿Sí? Entonces son las tres grandes fases: folicular, ovulatoria y luteal o posovulatoria. ¿Sí? Esto es lo que sucede, pues, con el folículo. Fíjense, va desarrollándose el folículo, ¿sí? Va desarrollándose el folículo, ¿sí? En la fase ovulatoria, que está entre más o menos pues entre el día 13 al 16, el folículo se rompe, se degenera, ¿sí? Sus paredes, y libera el óvulo. ¿Ok? Este folículo, seguimos hablando del folículo, si no hay embarazo va a ir degenerando. Este es el cuerpo lúteo durante la fase posovulatoria, tenemos aquí. Este óvulo pues tendrá que estar listo para si es que hay embarazo, para unirse a la célula masculina. En cuanto a las hormonas de, de- de las gónadas, del estradiol, en la primera fase va aumentando por estímulo de la FSH, ¿sí? Tenemos, por así decirlo, un pico máximo preovulatorio del estradiol, ¿sí? Y durante la fase ovulatoria el estradiol va disminuyendo. La progesterona comienza su elevación en la fase preovulatoria, más o menos unos 2 días antes, y en la segunda fase la progesterona se mantiene elevada, ¿sí? El estradiol, si bien está elevado, pero no está tan elevada como la progesterona durante los distintos días de las dos fases que hemos hablado. Entonces, durante la maduración folicular, hablando en estos esquemas, pues, fíjense ustedes, esto es el endometrio, ¿no? Tenemos aquí este rosadito que sería la menstruación con un promedio de 5 días. Aquí ya comienza el ciclo. El primer día de la menstruación comienza el ciclo, ¿sí? Entonces comienza la maduración folicular. Va madurando el folículo. El endometrio, ¿sí? Va proliferando por estímulo de los estrógenos, va proliferando, fíjense ustedes. Llega la ruptura folicular y ovulación, y tenemos, por así decirlo, el pico máximo de proliferación del endometrio, para luego comenzar la fase secretora del endometrio hasta llegar nuevamente a la menstruación, fase secretora, donde se produce pues el cuerpo amarillo o cuerpo líquido de lo que era el folículo que liberó el óvulo, ¿sí? Entonces el endometrio pues en esta fase, si es que hay ovulación, está listo para receptar la implantación. Entonces, lo que no nos debemos olvidar nunca, que un ciclo comienza el primer día de la menstruación, ¿sí? Y termina, ya vamos a ver por allá, un día antes de la próxima menstruación. Pues aquí tenemos la combinación de todo lo que hemos hablado, fíjense ustedes, ¿sí? En la fase preovulatoria, pues la LH va subiendo, fíjense aquí nos dan este esquema pues de este autor que no lo tengo en la parte de abajo, ¿sí? Va comenzando pues la LH a subir a 15 miliunidades, hasta subir el pico, fíjese, llega a 100 miliunidades, ¿no? En el pico u oleada. La FSH, cuando estamos en el crecimiento del folículo, ¿sí? Tiene una elevación inicial de 10 a 12 miliunidades, luego tenemos un pequeño descenso durante toda la fase, y luego al llegar a la fase a la fase ovulatoria sube a 25 miliunidades, para posteriormente ambas hormonas descender. Tenemos el crecimiento del folículo, como decíamos, hasta llegar a la ovulación y liberación del óvulo, y la fase
lútea, que ya le dijimos, si es que no hay embarazo, pues se transforma en albicans, ¿no? Los estrógenos, fíjense en las fases, el estrógeno comienza con 40 picogramos en esta fase y sube cuando es la fase ovulatoria a 250, 400 picogramos, ¿sí? Luego desciende y se mantiene más o menos de entre 125 y 250 picogramos. La progesterona, si bien está estable durante la primera fase, ya comienza su producción y su secreción en la segunda fase, ¿sí? La progesterona, que si hay implantación, si hay embarazo, va a ser la encargada de mantener y estimular el embarazo. Por eso su nombre de progesterona, progestación. El endometrio, ya lo dijimos, la fase menstrual, va proliferando, ¿sí? Llega a la ovulación, se hace máxima proliferación y tenemos pues que se hace secretor. Si hay implantación, la HCG, ¿sí? Ya es detectable, fíjense ustedes, por ensayos de la subunidad beta. Con la implantación, el otro día hablábamos, pues, tan temprano como incluso 48 a 72 horas. Fíjense la proliferación hasta de un endometrio de 4 milímetros, ¿no? Entonces, los periodos fértiles e infértiles dentro del ciclo, pues, son o es el periodo de tiempo comprendido entre el primer día, los periodos fértiles, sí, en general, de la menstruación, considerado por tanto como el inicio del ciclo, ¿sí? Y el día anterior a la siguiente menstruación, considerado como el fin del ciclo, ¿sí? En esto sería la menstruación propiamente dicha en cuanto a la, la consideración de días, ¿no? Todos los días que hay entre dos menstruaciones sería realmente lo que son los periodos del ciclo menstrual, ¿sí? Entonces aquí tenemos el ciclo menstrual. El ciclo menstrual empieza el primer día de la regla, ¿sí? El primer día de la regla y termina el día antes de la siguiente regla. Asumiendo pues que, como decíamos, un ciclo de 28 a 30, 31 días, ¿no? Pero eso podemos considerar regular. Ustedes saben que muchas personas a veces por falta de información, muchas personas, las mujeres, dicen, nosotros le preguntamos, ¿cuándo tuvo regla el mes anterior? Tuve, por decir algo, estamos ahora en junio, en julio, dice, tuve el 10 de junio. Y ahora que viene y dice, ya estoy con regla, o sea, estoy irregular. O sea, cada mes, no es que tiene que ser la fecha exacta cada mes, ¿no? Sino que las variaciones del ciclo pueden ser días antes, días después de la fecha que comenzó el mes anterior. Pero eso no quiere decir que hay irregularidad menstrual. Habrá irregularidad si un mes hubo regla, otro mes no hay. Habrá irregularidad si es que en un mes hay dos etapas o dos secuencias de sangrados o más, ¿no? Pero muchas veces eso tenemos también que conversar, lo que decíamos en la clase anterior, conversar, explicar situaciones para que la paciente sepa cómo es su menstruación, etcétera, ¿no? Otra cosa que hay que indicarles, pues, es de que toda la mujer que llega a la consulta, en un gran porcentaje, doctor, el mes anterior sí me enfermé, ahora todavía no me he enfermado. Da ganas de decirle, pero si yo le veo bien, etcétera, ¿no? Entonces hay que enseñar a la paciente que el ciclo menstrual, que la menstruación no es una enfermedad, es algo natural, ¿no? El ciclo menstrual es el reflejo de la interacción fisiológica del eje hipotálamo-hipófisis-ovario-endometrio. Este eje pues se encarga del control de la reproducción en la mujer. En la menstruación normal, pues el conocimiento de la menstruación normal es esencial, lo que les decía yo al inicio, para comprender los mecanismos que conducen a un ciclo menstrual, ¿sí? Normal. O sea, el conocimiento de la menstruación normal es esencial para conocer, en otras palabras, el ciclo normal en general, ¿no? O lo que conduce a un ciclo menstrual normal. Durante la fase folicular, a medida que los estrógenos se elevan, el flujo menstrual va cesando. Claro,
Comienza la menstruación, comienzan a elevarse los estrógenos, entonces van elevándose los estrógenos, va disminuyendo la menstruación, ¿sí? Y se promueve la proliferación endometrial, ¿sí? Es por esto que hemos de ver en su momento parte de tratar de regular los ciclos cuando hay un poco de menstruación aumentada, de sangrados, ¿sí? Es justamente administrar los anticonceptivos con altos contenidos de estrógenos. Porque fíjense lo que se da en el fisiológico. Va aumentando los estrógenos y el flujo menstrual va disminuyendo. Luego de la ovulación, la progesterona detiene la proliferación del endometrio y promueve su diferenciación. O sea, de proliferante se hace secretor. Si no hay embarazo, el cuerpo lúteo, como lo dijimos, regresa y por lo tanto la producción de progesterona va a disminuir. Esto conduce a la siguiente menstruación. Va disminuyendo la progesterona y comienza la otra menstruación. Hablando un poquito más específicamente de los días en la menstruación normal. Ciclo menstrual normal, 28 más menos 7 días. ¿Ok? Ciclo menstrual menor de 21 días o mayor de 35 días se puede considerar anormal. La duración del flujo menstrual de 4 más menos 2 días. Algunos autores indican inclusive 5 a 6 más menos 2 o 3 días, pero este sería el promedio. La pérdida total de sangre menstrual, total, ¿sí? Es de 40 más menos 20 mililitros por ciclo. 40 más menos 20 mililitros por ciclo. Cuando es mayor de 80 mililitros se considera anormal en cuanto al volumen perdido, ¿no? Este cuadrito más o menos nos resume lo que hablamos. Duración 4 a 6 días, anormal menos de 2 días o mayor de 7 días. Volumen 30 a 35 días, que está entre los 20 a 40 que dijimos, anormal más de 80 centímetros. El ciclo, pues en cuanto a la duración del ciclo, 21 a 35 días, menos de 21, anormal, más de 35, anormal. Pérdida de hierro, promedio en el ciclo, 16 miligramos. Las características del ciclo menstrual, pues son variables de cada mujer. De mujer a mujer varía, ¿sí? No hay ciclos igualitos, así sean hermanas o de madre a hija, ¿no? Es variable en cada mujer, es particular de cada mujer. Hay periodos de días fértiles, hay 2 periodos también de días infértiles. Se presenta un periodo menstrual, o sea, la menstruación. La caída menstrual es el reflejo de la caída hormonal, o sea, cuando ya disminuye la progesterona. A mitad de ciclo, generalmente se produce la ovulación. Estas serían las características generales del ciclo menstrual. Los eventos que suceden durante la menstruación. Hay reacciones vasomotoras de los vasos, por supuesto. Hay vasoconstricción, hay relajación rítmica, hay isquemia y pérdida tisular, ¿sí? Este sería el reflejo citohistológico, pues con los vasos, lo que va sucediendo durante el ciclo. Hay desintegración de lisosomas, liberación de enzimas proteolíticas, que son las que van a degradar el folículo para que se produzca la liberación del óvulo, liberación de prostaglandinas F2-alfa, que produce vasoconstricción arteriolar y contracción miometrial. Por ahí viene el asunto de los famosos cólicos, ¿no? Las prostaglandinas son las que generan las contracciones y generan los cólicos, la dismenorrea. Claro que las prostaglandinas también tienen una acción casi directa en lo que es la ruptura folicular, ¿sí? En lo que es la ruptura folicular intervienen también las prostaglandinas, ¿no? Es por esto, veremos en su momento cuando hablemos de anticoncepción, principalmente la anticoncepción de emergencia. Actualmente hay también, no es que se habla, sino que se puede utilizar antiinflamatorios no esteroidales como anticonceptivos de emergencia, entre comillas. ¿Por qué? Porque estos evitan la ruptura folicular. ¿Cómo? Impidiendo la
secreción y liberación de las prostaglandinas que también favorecen la ruptura folicular, ¿sí? Y ya les digo, dentro de su actividad fisiológica, pues provocan vasoconstricción arteriolar y contracción miometrial. Hay presencia de leucocitos en las paredes de los vasos y en el estroma, ¿no? Hay presencia de hematías en el espacio o los espacios intersticiales por diapédesis, por ruptura de capilares. Hay fragmentación de las membranas de unión. La sangre intercelular pues llega a la cavidad endometrial. Hay formación de coágulos, de plaquetas y trombina en la superficie sangrante que contribuye a limitar la pérdida de sangre. A veces salen pues en forma de coágulos y muchos pacientes nos pueden decir, mi menstruación sale con coágulos, doctor. ¿Sí? La menstruación con la desorganización del estroma, retracción del endometrio, las arterias espirales o espirales se colapsan, aparece la desintegración isquémica con necrosis celular y defectos en los vasos que contribuyen al flujo menstrual. En otras palabras, ¿qué también contribuye al flujo menstrual? Defectos en los vasos, ¿sí? Desintegración isquémica con necrosis celular. Y la suspensión del flujo menstrual pues, va a darse por vasoconstricción prolongada, cuando disminuyó la progesterona, hay colapsos tisulares, éstasis vascular y comienza la acción de los estrógenos para el nuevo ciclo menstrual. ¿Sí? Entonces, el ciclo menstrual, podemos aquí valorar, si se quiere, uno de los, en base a este fisiologismo, podemos hablar indirectamente pues, de un método de anticoncepción natural basado en los días fértiles e infértiles de una mujer, siempre y cuando tenga ciclos menstruales regulares, ¿sí? Entonces, fíjese, el ciclo menstrual, en el ciclo menstrual hay días en que la mujer tiene mayor riesgo de quedar embarazada. A estos días se les llama los días fértiles y otros días en que no tiene riesgo de embarazo, a estos se los llama infértiles. ¿Cuáles serán los días fértiles? Los que están, por supuesto, cerca de la ovulación, ¿sí? Considerando que aquí tenemos la ovulación, fíjese, preovulación tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y posovulación, pero fértiles, ¿no? 1, 2, 3, 4, posovulación, ¿sí? O sea que es cuando estamos en los picos de LH, de estrógenos, ¿sí? Y cuando va descendiendo. Durante el ciclo menstrual ocurren varios eventos. Baja la menstruación, se madura y expulsa el óvulo y hay la posibilidad de un embarazo. La probabilidad de embarazo es más alta 2 días antes de la ovulación. 2 días antes de la ovulación, 1, 2, ¿sí? Es más alta todavía la probabilidad de embarazo. La mujer es fértil porque produce un óvulo cada ciclo. A pesar de que el óvulo solo vive 24 horas, pero la mujer podría quedar embarazada dentro de un lapso de varios días, ¿sí? En todo caso, ¿por qué se produce eso? Porque, por ejemplo, puede haber actividad sexual, inclusive pues, en los periodos infértiles a veces, ¿sí? Pero preovulatoriamente, lo que pasa es que en cambio el espermatozoide sí vive de 5 a 6 días, ¿no? Y se produce la ovulación y en el día que vive el óvulo puede ser fertilizado, ¿sí? Posibilidad pues se debe a que hay la ventana fértil, ya les digo, ¿no? A pesar de que acabamos de decir que es 24 horas, pero el espermatozoide puede estar inclusive en las criptas de capacitación endometriales y cuando ve la oportunidad sube y fertiliza al óvulo en un día prácticamente, ¿no? Los días infértiles, como decíamos, pues son los que están alejados de la parte de la ovulación. De hecho, este es uno de lo que se llama el método del calendario o del ritmo para hablar de anticoncepción. Pero siempre y cuando una mujer sea regular, entonces se puede calcular. Hay algunos aditamentos para que una mujer pueda saber sus días fértiles y sus días infértiles. Hay un
creo que en las láminas, cuando veamos anticoncepción, tengo unas láminas, una especie como de rosarios, ¿no? Que se le enseña a la mujer a ir contando desde el primer día de la menstruación y más o menos saber los días que podría quedar embarazada y los días que no. Pero si bien es un método, pero es de los más inseguros que existen, este método del calendario o del ritmo, ¿sí? Fíjense, del día 8 al día 19 del ciclo, ¿sí? Estamos hablando de un ciclo prácticamente de 31 días, ¿sí? Es cuando la mujer tiene más chance de quedar embarazada. Menos chance del 1, incluido el primer día del flujo menstrual, al 7 y del día 20 al 30 o 31. Menos chance, pero no podemos así asegurar a ciencia cierta la probabilidad de ovulación alrededor del día ciclo. Pues fíjense, ¿no? En cuanto aquí tenemos porcentaje de ciclos, un 30% de ciclos hay más probabilidad, pues sí, en los días que hemos indicado de la ovulación, ¿no? En todo caso, menos probabilidad, pues hay en los días anteriores y más probabilidad de que se embarace periovulatoriamente hablando, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, pues a pesar de que es una lámina con una bibliografía muy antigua, pero realmente es lo que pasa, ¿sí? Entonces, el día pico se utiliza como indicador de la evolución, relacionado a lo que acabamos de decir en los días fértiles e infértiles. Fíjense ustedes, probabilidad de embarazo en los días periovulatorios, en esta liñita roja, ¿no? Tenemos, este es el día 0 de la ovulación. La probabilidad de embarazo, mientras más se acerca a la ovulación, es más alta la probabilidad. Mientras más se va alejando, a pesar de que veíamos ahí unos 4 o 5 días posteriores, va disminuyendo la probabilidad de embarazo. Inclusive, pues hay un pequeño pico más alto aquí, si es que ha habido la actividad sexual previo de los días antes, como digo, pueden los espermatozoides quedarse en las criptas endometriales y aprovechar los picos de hormonas para poder eh, fecundar ese óvulo, ¿no? Entonces, es el que les decía, el método de los días fijos o el método del calendario se basa en esto, lo que dijimos antes, en saber cuáles son los días fértiles y los infértiles, ¿sí? Si bien es un método considerado dentro de los métodos de anticoncepción, ¿sí? Pero hay que tenerlo mucho cuidado, ¿sí? Hay personas que, digan ustedes, por asuntos religiosos o por convicciones propias, dicen, no, yo no quiero utilizar ni un método para cuidarme, ni siquiera los de barrera, ¿no? Entonces tenemos que procurar enseñarle bien el método de días fijos o del calendario, siempre y cuando esa mujer sea fértil. Muchas de las fallas, pues, es en aquellas mujeres que han seguido este método, ¿sí? Pero bien llevado en ocasiones también depende de la mujer, ¿no? Depende incluso, podríamos decir, hasta de la educación de la mujer que entienda bien todas estas cosas. Y su pareja, por supuesto, ¿no? En todo caso, pues, podrían, y de hecho quedan, muchos elementos y sustancias por descubrir y que están influyendo directa o indirectamente en lo que es el ciclo menstrual de una mujer, en lo que es el ciclo ovárico, ¿sí? Fíjense ustedes cómo avanza la tecnología, cómo ha avanzado la situación de las fertilizaciones in vitro, de las situaciones relacionadas con cultivo de embriones, de óvulos, etcétera. Todo es basado en los ciclos de una mujer, en los ciclos de las mujeres, ¿sí? Pero todavía se siguen descubriendo cosas y va para adelante, principalmente en lo que se relaciona con las fertilizaciones in vitro. Pero es importante que tengamos muy en cuenta lo que es el ciclo menstrual normal para poder luego ir entendiendo los distintos tipos de alteraciones que pueden darse en un ciclo de una mujer, ¿no? Entonces, esto es lo que quería indicarles acerca de la fisiología de la reproducción y el ciclo menstrual. No sé si hayan preguntas, pero chicos.
Una pregunta. Al inicio Sí, usted dijo que el estrógeno en ciertas ocasiones puede inhibir y en otras ocasiones puede estimular la FSH y la LH. Entonces, ¿en qué situaciones, o sea, estimula y en qué situaciones inhibe? No o entiendo. sea, de hecho la estimulación es regular, ¿no? O sea, hay los estrógenos que mientras están aumentándose también estimulan la liberación de FSH, pero como dijimos al inicio, luego puede disminuir la secreción de FSH sin alterarse mucho la LH, pero sigue la estimulación, ¿sí? O sea, la FSH está estimulándose, pero por estímulo del estrógeno y después regularmente puede disminuir su secreción, pero siempre en presencia de los estrógenos. En definitiva, como para que no se haga bolas, los estrógenos estimulan la liberación de FSH, en más o en menos, pero estimulan fisiológicamente, ¿sí? Listo, Doc. Gracias. ¿Alguien? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, el lunes, así como la semana pasada, vamos a tener el conversatorio con los otros casos que me enviaron, ¿no? Entonces el lunes hacemos a las 6 los otros dos casos. Lean, estudien lo que ustedes consultaron y hacemos igualito que el lunes pasado, ¿ok? Entonces no quedaría más por el momento Doc, y... ¿Sí? Doc, una pregunta. Más o menos, ¿cuándo sería el primer examen de la materia? Para estudiar. Para estudiar. ¿No estarán estudiando? Mm. No, Doc, sí, sino que pregunto porque no sabemos hasta qué tema va a ser. No lo tengo aquí, pero bueno, los temas obstétricos del primer hemisemestre ya los agoté, ¿no? Hasta lo que vimos de anemias fue, ¿no? Ya, los temas ginecológicos estamos en un segundo tema. Me falta sangrados disfuncionales, que será lo que veamos la próxima clase. Luego veremos anticoncepción. O sea, me faltan unos 4 temas realmente, ¿sí? Luego veremos pubertad y por último terminaremos con climaterio, ¿sí? Entonces tenemos 4 temas, Doc, estaríamos hablando, sí, ¿y el examen sería por la plataforma misma o por Teams? en, híjole, qué buena pregunta, yo le suelo hacer el examen, pero a ver, déjenme ver. Es en la plataforma es. Ah, ya, Doc. Mm, mm. Eso no. Claro, Entonces, sí, siga nomás. usted nos informaría como que más o menos Claro, verá, más o menos entonces 4 estamos temas. hablando sí, unas 4 temas, más de la clase estaríamos hablando de 5. De una vez les comento, el próximo viernes probablemente, pero les reconfirmo, no haya chance de hacer clase, tengo una situación relacionada con la Asociación de Profesores de la Facultad, pues yo soy vicepresidente, entonces probablemente no tengamos o veamos cómo hacer esa clase, ¿no? Pero en todo caso estamos hablando de comienzos de julio. Yo creo que para tercera semana de julio podríamos estar pensando en el examen, chicos. ¿Sí? Ya, Doc. Entonces más o menos ya vayan viendo, vayan leyendo, ¿cómo se llama? Preocupándose un poquito ya de ir leyendo, porque yo les digo tal fecha, y eso sí, cuando veamos la fecha no hay ni, ni suspensiones ni nada. Con ustedes nos ponemos de acuerdo, la fecha que indiquemos entre ustedes y yo, esa fecha queda, fecha y hora. ¿Sí? ¿No? Entonces Ya, Doc, está bien. quedamos en eso, chicos, y nos vemos el lunes, ¿no? Ya, gracias, Doc. Ya, chao, Hasta luego, Doc. Gracias. chao, chao, Gracias, doctor. Hasta luego. Solo, chao, chao, bien. chao.